Y ahora esta semana, fíjense, casi no me tocó manejar, nomás estar ahí en la yarda haciendo qué hacer ahí. Yo creo que se bañaba uno en sudor. Yo me cambiaba de camiseta 2 veces diarias, porque no aguantaba bañado en sudor ahí. Temperaturas de 100, a veces estaba hasta 102, 101. Y trabajando en el raso del sol, no crea que en la sombrita y todo eso, no. Y esos fierros estaban calientes, hermano. Tengo todo esto de aquí raspado y tengo esto de aquí, míreme, de aquí en la pura yema del dedo, por andar apurado, de repente sentí un chorro así de sangre, y yo, ¿qué pasó? Ya no hallaba ni qué hacer, me puse y ya que no se cortaba, fui y metí el dedo en un tambo de diésel. Ahí se va a cortar porque se va a cortar. Y sí. Pero, híjole, ese es, en el trajinar de andar ahí, pues uno, pues, no pone el cuidado para andar caminando y todo eso. Me trastabillé con unos fierros ahí y me fui y me pegué en el filo que estaba ahí. Y este de aquí así está peor, está tanto así raspado, así. Qué bárbaro. No le dije nada a mi esposa hasta allá muy después porque sabía que me iba a regañar, entonces mejor no. Me evito la regañada. Así que esta mañana vamos a hablar de libres en Cristo. Todos los que estamos aquí somos libres en Cristo, ¿verdad? Somos libres porque Cristo pagó por nosotros. Mala onda es cuando no lo creemos. Cuando no creemos que Dios nos libertó. Con el sacrificio que hizo Él en la cruz, nos libertó de todo. De todo. No debemos de seguir encadenados a eso que nos encadena todavía. Pueden ser muchas cosas que nos encadenan. Muchas cosas. Porque todavía no creemos que Dios nos liberó. Nos hizo libres. Para esto vamos a ir a Juan capítulo 8, verso 31 al 38. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjese lo que dice la palabra ahí. Si permanecéis en mi palabra. ¿Cuántos permanecemos en la palabra? ¿Cuántos leemos la palabra diarios? ¿Cuánto hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer? Porque Él dice que si permanecemos en su palabra, quiere decir que en lo que dice su palabra, si permanecemos en ella, vamos a ser verdaderamente libres, dice. O sea, no podemos andar como las olas del mar, a veces aquí, a veces allá, o tener un pie aquí, tener un pie allá. Necesitamos permanecer en la palabra. Y el 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjense que esa verdad, muchas veces nosotros decimos a los inconversos, creemos que este versículo es para los inconversos, a los que no conocen al Señor. Pero no es así, es para nosotros mismos, para los hijos de Dios. El 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo acerca de su Padre. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En estos versículos, Dios le habla a los judíos que habían creído en Él. El Señor les dice que deben permanecer en su palabra para ser verdaderamente libres. Y eso nos dice a nosotros también en esta época, en este día, en este domingo, en esta mañana.
Para poder ser libres tenemos que permanecer en su palabra. Hoy vamos a hablar de la libertad en Cristo. Nosotros siempre buscamos libertad en los lugares equivocados. Creemos que ser libres significa hacer lo que queramos y lo que nos venga en gana. Pero la Biblia nos enseña algo muy diferente. En los versículos que leímos anteriormente, Dios nos habla de una libertad más profunda. O sea, que seamos libres dentro de nosotros. No que seamos libres para hacer lo que nosotros queramos, o para ir a donde nosotros queramos, o para hacer lo que nosotros queramos. La Biblia está hablando de que seamos libres dentro de nosotros, de las cosas que antes de conocer al Señor traíamos nosotros. De eso se trata, de ser libres interiormente. Esta libertad no es solo externa, sino interna y espiritual. Esta es una libertad que nos transforma desde adentro de nuestro ser. Esa es la libertad que Cristo nos da. Y esa es la palabra de decir libres en Cristo. Que somos libres dentro de nosotros, así como lo somos libres por fuera, también por dentro. Miren lo que dice Juan 8:31, lo volvemos a repetir. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si usted y yo permanecemos en la palabra de Dios, vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Yo quiero ser un discípulo de Dios. Yo no quiero ser un creyente. Yo no quiero ser uno más del montón. Yo quiero ser discípulo de Jesús. Quiero estar pegadito a Él. Quiero que Él me aconseje. Quiero que Él me guíe. Quiero que Él me lleve a pastos mejores, a pastos verdes, como dice el Salmo 23. Quiero estar con Él todo el tiempo. Y para eso tengo que ser un discípulo de Jesús. Dios nos invita a permanecer en su palabra, la cual nos lleva a la verdadera libertad. Hoy vamos a ver lo que significa ser libres en Cristo y cómo estas palabras las podemos aplicar a nuestra vida. En Juan 8:32 nos dice muy clara la palabra: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué verdad? ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Acuérdese de lo que dice la Biblia. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad que eso dice? Nadie viene al Padre si no es por mí, dice. Entonces, Jesucristo es la verdad. Entonces, ¿por qué andamos a veces por un lado y por otro? Andamos divagando, andamos sacando la vuelta. Jesús nos libera de la esclavitud del pecado, del autoengaño y del engaño de Satanás, y nos muestra el camino a la vida eterna con Él, con Dios. Eso nos muestra Él. Jesús no nos da libertad para que hagamos lo que nosotros queramos, sino para que sigamos a Dios. Él no nos salvó, Él no nos perdonó para que nosotros sigamos viviendo la vida que vivíamos antes. Él quiere que seamos libres. ¿Para qué quiere que seamos libres? Para poder usarnos en su ministerio, para poder usarnos a evangelizar a más gente, para poder que la gente vea un cambio en nosotros, no que la gente siga viendo lo mismo que veía antes. Primera de Pedro 2:16 nos dice, fíjense que esta palabra también está bien clarita, miren, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ya hace muchos años que el Señor lo tenga en su gloria, ¿verdad? Y que en paz descanse. Pero este hombre, este hermano, él siempre llegaba a la iglesia y él no se sujetaba a ninguna autoridad. Él decía que en la casa de su padre, él hacía lo que él quería porque era su hijo. Fíjese hasta dónde llegaba la ignorancia. Un hombre que estudió universidad, un hombre que estudió una maestría, decía esas cosas, que en la casa de su padre, él hacía lo que le daba la gana porque era hijo de Dios. Fíjese, hasta dónde llega la ignorancia de la gente. ¿De qué sirve tanta letra? ¿De qué sirve ser tan letrado? ¿De qué se sirve haber tenido una maestría? ¿De qué sirve? Si no obedecía a las autoridades. Y eso es lo que dice esta palabra. A medida que servimos a Dios, la perfecta verdad de Jesús
nos libera para que lleguemos a ser quienes Dios desea que seamos. Pero ¿cómo Dios nos va a cambiar nuestra forma de pensar? ¿Cómo nos va a hacer libre si nos resistimos? Nos resistimos a que Él nos... Mire, cuando usted está enfermo grave, ¿a dónde va? Al hospital, ¿verdad? Cuando usted tiene problemas y no puede seguir adelante, ¿a dónde tiene que venir? A la iglesia. ¿Para qué? Porque la presencia de Dios está aquí. Dios quiere que escuche su palabra para que por medio de su palabra usted empiece a ser sanado de todo lo que traemos encima. Fíjese, nosotros tenemos servicio el miércoles y el domingo. 1 hora de servicio, póngale 1 hora y media y 2 horas el domingo, son 3 horas y media. ¿Y cuánto usted se la pasa en el mundo? Entre el mundo, en el trabajo, en todas partes, y usted no recibe palabra. Y luego usted dice, me siento bien mal, no hallo la puerta. Sí, pero viene al hospital, que es la iglesia, cada semana, cada miércoles. Porque aquí es donde vamos a recibir la palabra de Dios. Mucha gente dice, Dios está en todas partes. Sí, claro que sí. Porque es omnisciente y omnipresente y puede estar en todas partes. Pero vuelvo a la pregunta, cuando usted está enfermo, grave, con mucha calentura, ¿usted se queda en su casa o se va al hospital? Inmediatamente le marca el 911, porque usted ya no encuentra solución. Y así deberíamos de ser cuando tenemos problemas espirituales, inmediatamente arrancar a donde está la presencia de Dios. Nadie dice amén, ¿verdad? Yo me incluyo en eso también, no se crea. Los judíos le responden que nunca han sido esclavos. ¿A quién le responden? A Jesús, de nadie. Pero Jesús les explica que todo el que peca es esclavo del pecado. Todo el que peca. Sin embargo, si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. O sea que no nos tenemos que quedar estancados, que porque pecamos ya Dios no nos va a perdonar. No, Dios está dispuesto a perdonarnos. En el verso, en el 8:34, 8:33-34, mire lo que nos dice. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Fíjense lo que le contestaban los judíos, los propios hermanos de Jesús a él. Fíjense, lo retaban. En el 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todos. El pecado puede dirigir nuestra vida, nuestras acciones, esclavizarnos, controlarnos y dominarnos. Todos aquí hemos cometido pecado. Y si no frenamos esa situación, ¿qué pasa? Seguimos siendo esclavos de ese pecado. Mire, facilito, el alcohol. Usted prueba una copita y dice, no, nomás con esta y ya estuvo. Y se va. Pero al siguiente día dice, ay, otra copita, no, ahora van a ser 2. Y usted vuelve a tomarse las 2. Al tercer día dice, no, pues a mí no me hacen 2, me voy a tomar 3. Y así, mire, ahora, ¿qué está haciendo usted? Siendo esclavo del pecado. Esclavo del traguito. Así sucede con nuestra vida espiritual también. Sin embargo, Jesús puede liberarnos de esa esclavitud que nos impide ser las personas que Dios tenía en mente cuando nos crió. Mire, cuando Dios nos crió, está leído la historia en Génesis de Adán y Eva. Nos crió limpios. Es más, no había vergüenza ahí. Andaban desnudos. Dios tenía todo para ellos. Pero ¿qué sucedió? Cayeron en pecado. Y por causa de que todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Reconocerlo a Él como nuestro Salvador,
venir a Él, pedirle perdón, recibirlo como nuestro Señor y Salvador y recibir su salvación y estar dispuestos a pasar al quirófano donde nos va a hacer libres de todo pecado. Pero lo hacemos, pero llegamos nomás hasta el cuarto. Pero cuando dice los voy a preparar para quitarles todos para la operación, nadie se deja. No nos dejamos. Guardamos cosas. Jesús nos llama a permanecer en su palabra. Fíjense, Jesús nos llama a permanecer en su palabra. Él no dice permanezcan oyendo al pastor, permanezcan oyendo al hermano, permanezcan oyendo a esto, permanezcan en su casa, permanezcan en su trabajo. No dice permanezcan en su palabra, que permanezcamos en su palabra, que no dejemos de leerla, que no dejemos de estudiarla, que no dejemos de memorizarla, que la vivamos la palabra. Eso es lo que nos está diciendo Él. Permanecer significa vivir y aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Este es el manual de nosotros. Mucha gente dice, ese niño trajo la torta en el brazo. Mejor debían de decir, ese niño hay que ponerle una Biblia en el brazo. Porque la Biblia es el manual para ese niño, para los padres. Dice, nadie aprendió cómo ser padre. Mentira del diablo. Lea la Biblia, ahí le va a enseñar cómo ser padre. Nadie le enseñó para el matrimonio. Lea la Biblia, verá que sí. Este manual es para nosotros, pero la gente no lo entiende. En este manual nos enseña cómo corregir a nuestros hijos, cómo tratar a nuestro cónyuge, cómo hacer un negocio, cómo vivir una vida placentera. Todo viene aquí, todo. Cómo tratar a una mujer, aquí viene. Si no, lea Cantares de los Cantares, verá. Y usted va a empezar a escribir poemas. Cuando lo hacemos, nos convertimos en sus verdaderos discípulos, cuando permanecemos en su palabra. La palabra de Dios nos guía y nos da dirección en la vida. Nos ayuda a discernir entre lo correcto y lo que no es correcto. Permanecer en su palabra es muy importante para nuestra libertad espiritual. Si no, haga la prueba, verá. ¿Está enojado? Lea la Biblia. ¿Está triste? Lea la Biblia. ¿Usted quiere aventar todo? Lea la Biblia. ¿Usted está congojado, está llorando? Así con lágrimas, lea la Biblia. Y verá que lo fortalece. El conocer la verdad es tener una relación íntima con Jesús, quien es la verdad. Miren lo que dice Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. ¿A quién le tenemos que orar? A nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando usted termina la oración, usted dice, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es por Él. Esta relación nos transforma y nos libera del pecado. Y la verdad de Cristo ilumina nuestras vidas y nos muestra el camino a seguir. Nos da una perspectiva clara de quiénes somos y cuál es nuestro propósito en esta vida. ¿Usted quiere conocer su propósito en la vida? Lea la Biblia. Léala, devóresela, cómasela, vívela. Lea, a usted le gusta leer más libros, pero lea la Biblia también. Un muchacho ahí en el trabajo, un señor ya me estaba diciendo que él va de paseo a veces a ver un tío. El tío de él es cristiano, tiene 80 años y la esposa tiene 79. Y dice que en cuanto llegan, los invitan a comer y lo primero que hace el Señor, ora por la comida. Ya estamos nosotros, dice, desesperados, mirando para comer, y él ore y ore por la comida. Ora por el desayuno, ora por la cena, y ora si vamos a hacer carne afuera. Por todo ora, dice. Y luego dice, cuando estamos platicando toda la familia, espérame tantito, se va al cuarto y regresa y viene con la Biblia. Miren, la Biblia dice así, no como ustedes. Y les empieza a predicar. Un señor ya de 81 años.
Ayer me estaba platicando y le digo, ¿y tú la lees? Sí la leo, pero no la entiendo. Así me dice, no la entiendo, yo tengo una en la cara, pero no la entiendo. Y luego el otro dice, no, yo tampoco, no la entiendo. Le digo, ¿ya recibiste a Jesús en tu corazón? No. Ok, luego el primer paso. Es el primer paso. Cuando lo recibas, mira, tu espíritu se vivifica, y empieza a entender las cosas que son del Señor. Dice, un día, él ha venido, los dos han venido aquí, cuando hacíamos comida el día del padre y el día de la mamá. Dice, un día voy a ir, ve mañana, le digo. Mañana no vas a salir para afuera. Ahí te espero con tu esposa y tus hijos. Pero mire, ¿vinieron? No. Pero si les hubiera dicho, va a haber comida, se dejan venir. No. Hay que tener paciencia, hay que seguir trabajando con ellos, seguir orando por ellos, sobre todo. El pecado nos esclaviza y nos aleja de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Mire, cuando uno está en pecado, ni siquiera le dan ganas ni de abrir la Biblia. Mire, es muy conocido. Empieza a ver televisión y empieza a ver películas de otra índole. Ya no quiere ni abrir la Biblia, ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere hacer nada, nada. No estoy diciendo en general, ¿verdad? Porque muchos no vienen por diferentes razones. Pero para poder conocer a las personas que ya están en pecado, mire, es muy conocido. Ya no les interesa leer la Biblia, ya no les interesa orar, ya no dan gracias a Dios por nada. En Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjese lo que dice Isaías. Nuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír a quién, a Dios. El pecado separa a las personas de Dios y se forma un muro que los divide de Dios y la gente que los ama. Es lo primerito. Se alejan de la gente, se alejan inmediatamente. Porque no quieren que les digan que están mal, porque no quieren que los confronten, porque no quieren saber nada. Ellos nomás quieren venir y quedarse, y si les dice algo se molestan. ¿Por qué? Porque ya son esclavos del pecado. Jesús nos ofrece la libertad del pecado. Él es el único que puede romper las cadenas del pecado de nuestras vidas. Esta libertad que nos da Dios no es temporal, es eterna, nos da paz, esperanza y una vida en Jesucristo. Ser libres en Cristo significa vivir en su luz y apartarnos del pecado. Eso es ser libres en Jesús. Mire lo que dice Efesios 5, 6, 8. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Somos desobedientes? Preparémonos, porque viene la ira de Dios. Dios no puede ser burlado. 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos, con los que andan en pecado, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Esta palabra es una advertencia, hermano. Es una advertencia muy clarita. Yo lo tomo como una advertencia. Como hijos de Dios que contamos con la luz del Señor, nuestras acciones deben reflejar nuestra fe. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos mira la gente? ¿Hacemos cosas buenas, cosas malas? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿A dónde nos llevan nuestros pies? ¿Qué tocan nuestras manos? ¿Qué pensamientos tenemos? Nuestras acciones. Debemos llevar una vida moralmente intachable para que otros vean la bondad de Dios en nosotros. Permanecer en la palabra de Dios nos trae libertad y conocer la verdad de nuestra forma y nos libera del pecado. Apliquemos estas enseñanzas en nuestras vidas, leamos y meditemos en la palabra de Dios diariamente.
Busquemos tener una relación más profunda con nuestro Dios. Dejemos que su verdad guíe nuestras decisiones que Él puede darnos, y de ese modo experimentaremos la libertad que solo Él puede darnos también. De otra manera no lo vamos a poder experimentar. En Juan 8:32 nos vuelve a decir lo mismo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Dónde vamos a conocer la verdad? En su palabra. ¿Cómo aplicamos a nuestra vida estos versículos? Lo que nos enseña la palabra en estos versículos es algo importante para nuestras vidas. Al igual que los judíos en la época de Jesús, muchas veces pensamos que somos libres porque no estamos en esclavitud física. Y a veces pensamos así: yo soy libre, yo no soy esclavo. Sí, físicamente lo que se ve no eres, pero dentro de ti sí eres esclavo. Hay gente que son esclavas del vicio, esclavas de la televisión, esclavas del alcohol, de las drogas, de todo. Son esclavos. Y cuesta trabajo para salir de eso. Solo Dios puede hacer el milagro. Pero ¿sabe cómo? A veces esas personas necesitan ayuda. Y tiene que haber personas al lado de ellas orando, ayunando, intercediendo, para que Dios haga la obra. Porque el diablo ya los tiene esclavizados. Y la única forma de ayudar a esas personas es que los que están al lado de ellos se pongan a orar, a ayunar, a interceder. Aunque les diga la demás gente: mira cómo te ves, estás adelgazando, ¿qué no comes? No, es que estás ayunando por alguien para que Dios haga el milagro en esa persona. A veces los demás se tienen que sacrificar para que esa persona salga adelante. Y es lo que Dios quiere, que amemos a nuestro prójimo, que hagamos las cosas. Dios nos tiene a usted y a mí aquí para ayunar, para interceder por los que son débiles de carácter, las personas que están hundidas en las drogas, en el alcohol. Por esas personas tenemos que estar orando, ayunando, y no necesariamente se lo vamos a ir a decir. No, si el que lo tiene que saber es Dios. Dios tiene que saber que hay un pueblo, que hay un hermano, que hay una hermana, que hay un papá, que hay una mamá que está ayunando por esa persona. Pero a veces no lo hacemos. Sin embargo, Jesús nos muestra que la verdadera esclavitud es la del pecado. Él nos invita a que experimentemos una libertad más profunda y duradera. Debemos reconocer nuestra esclavitud espiritual. A veces somos esclavos espiritualmente. Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Para aplicar este pasaje a nuestras vidas, a nuestra vida, primeramente debemos reconocer nuestra esclavitud espiritual. El pecado nos esclaviza, nos hace prisioneros de hábitos y pensamientos malos. Hay personas que están esclavizados y uno les tiene que hablar, pero a veces la confrontación no es buena. Lo único que tenemos que hacer antes de hablarles, orar, y que Dios nos dé las palabras justas para poder hablar con esa persona. Máxime si esa persona está drogada o alcoholizada. No podemos llegar así como echándole el caballo encima, porque el diablo está posesionado de esas personas, de ese vicio que los tiene esclavizados. Primeramente tenemos que orar, interceder, ayudarles con buenas palabras, hablándoles, no interesándose tanto por lo que ves, sino por lo que le estás diciendo a esa persona. Porque muchas veces, muchos papás, muchas mamás, dicen: mira, ya ves, te lo dije, pero es que no entiendes, nunca vas a cambiar, siempre estás en lo mismo. ¿Cierto o no es cierto? No, esa no es manera de ayudar. Mire, usted vea lo que vea en él, usted nomás dígale: Dios te ama. Yo en ti veo un gran hombre, yo en ti veo una gran mujer, pero yo sé que Dios va a hacer la obra en ti. ¿Saben lo que usted hace cuando usted le habla a un hijo, a un hombre que está en las drogas, todo eso? ¿Saben lo que usted hace? Al diablo le da unas cachetadas y unas patadas para que se salga de ahí.
Pero cuando nosotros recriminamos a esa persona, recriminamos a ese hijo, recriminamos a un amigo, ¿sabe lo que hacemos? Le damos más fuego al diablo para que siga siendo de esa persona un esclavo. Tenemos que aprender, hermano. Reconocer esta verdad es el primer paso hacia la libertad. Necesitamos admitir nuestra necesidad de un Salvador. Pero esas personas no lo van a admitir hasta que haya alguien que se ponga en la brecha por él, que se sacrifique por esa persona. En todos los aspectos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aunque algunos pecados parecen peores que otros, porque las consecuencias son más graves. ¿Por qué las consecuencias son más graves? Por ejemplo, el homicidio nos parece peor que el odio. O sea, si matas a una persona, pues no, está peor que el odio. Y si el adulterio nos parece peor que el orgullo, fíjese, hay dos cosas que nos parece peor. Aunque solamente cometamos pecados menores, aún no nos merecemos la vida eterna. Cualquier pecado nos convierte en pecadores y nos aparta de Dios. Por lo tanto, todo pecado, grande o pequeño, nos lleva a la muerte y nos descalifica para vivir con Dios. Para Dios no es que el homicidio es más grave. No, sí, pues no mates gente, pero sí ódiala. Es lo mismo. Es lo mismo. No adulteres. Mejor ten mucho orgullo, pero no adulteres. No, es la misma. Es pecado. Romanos 6:23, mire la sentencia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es la paga del pecado? Es muerte. Si no salimos de eso, créamelo, que viene la muerte. Todo pecado nos separa de Dios, pero todo pecado puede ser perdonado por Dios. El pecado nos separa de Dios, pero tenemos oportunidad con Dios de que nos perdone y volver a empezar. Nuestra mejor decisión es aceptar la libertad en Cristo. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando Dios nos da la libertad, no la perdamos. Cristo murió para liberarnos del pecado y de una interminable lista de leyes y regulaciones. Nos hizo capaces de hacer lo que antes era imposible para nosotros. Vivir desinteresadamente y no para hacer nuestra voluntad, la cual nos llevaría nuevamente a la esclavitud de nuestros deseos egoístas. Si usted y yo ya nos convertimos, tenemos que hacer la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Por eso nuestra oración tiene que ser, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía, porque Él es dueño de nosotros. Aquellas personas que usan su libertad para hacer lo que quieren, vuelven a vivir en pecado. Regresan otra vez. Mire, Pablo decía siempre, ya no soy yo, Cristo vive en mí. Así debemos decir nosotros también. Ya no soy yo, porque Cristo vive en mí. Así deberíamos de actuar nosotros. La libertad que Jesús nos ofrece es un regalo que no debemos rechazar, porque no podemos obtenerla con nuestras propias fuerzas. Necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Él nos liberta del poder del pecado y nos da una nueva vida. Esta libertad nos permite vivir en paz y con propósito. Todos queremos vivir la libertad en Cristo. Todos queremos ser libres en Cristo. Todos queremos vivir una vida que agrade a Dios y sobre todo que agrade a Dios y poder vivir nosotros como debe de ser, como tenemos que vivir. Aprendamos a vivir como hijos de Dios, libres. Si somos cristianos, mire, a usted lo habrá oído alguna vez que dicen, ¿cómo está, hermano?
bendecido y en victoria. Pues ¿cuál victoria y cuál bendecido si se le nota a leguas? Yo por eso nunca contesto bendecido y en victoria, porque yo no sé. Alguien me podrían estar mirando la cara y me van a decir, pues dígaselo a su cara, porque su cara dice otra cosa, pero sus palabras dicen otra cosa. En Efesios 4, 22, 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, que nos despojemos, que dejemos todo atrás ya. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y luego miren lo que dice el 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según en la justicia y santidad de la verdad. Después de que recibamos al Señor, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Él nos da ropas limpias, blancas, santificadas. Nuestra vieja manera de vivir, o sea, cómo vivamos antes de conocer a Cristo, debe permanecer totalmente en el pasado. Nunca más volver a traer las cosas. Nunca. Dios nos perdonó. Todo. Ahí Dios no dijo, nomás te voy a perdonar esto, pero lo demás no. Dice que todos nuestros pecados nos echó al fondo de la mar, dice. Pero algunos de nosotros somos buzos, pescadores, y vamos y los recogemos y los traemos a nuestra vida otra vez. Y queremos seguir viviendo como vivíamos antes. Debemos olvidarnos de ella como nos olvidamos de la ropa vieja que ya no usamos y que tiramos. Así debemos de olvidarnos de la vida pasada. Tomemos una vez y para siempre la decisión de aceptar el regalo de la salvación que Cristo nos da. Pero también es un compromiso a diario de no dejarnos llevar por nuestros viejos impulsos y deseos, sino seguir la dirección del Espíritu Santo y dejar que se renueve nuestra manera de pensar. A veces pasan años y seguimos pensando como antes. No tenemos todo lo que teníamos antes, no lo trajimos todo, pero hay cositas, hay secuelas que quedan. Pero si seguimos insistiendo y leyendo la palabra y orando y buscando la presencia del Señor, va a llegar el momento en que completamente estemos limpios. Que ya no saquemos nada de nuestra boca malo, sino que todo sea bendición. Pero es un proceso. Es más, mire, todo depende las ganas que usted le ponga para que usted vaya caminando en el proceso de Dios a 20 millas o a 5 millas. Usted decide, porque Dios está dispuesto. Si usted mire, usted es el que lo detiene, o sea, nosotros somos los que lo detenemos a Dios, lo detenemos. Ok, Señor, ahora, mire, ya con esto está bien, ¿no? Ya, calmado, ahí nos vamos. Pero si usted, mire, busca, usted cuando menos piense, ya está, mire. Ya está mirando para abajo nomás y usted, mire, ya va. Con el conocimiento que Dios le da. Nosotros debemos de seguir la dirección del Espíritu Santo y dejar que Él renueve nuestra manera de pensar. Una vez que hemos aceptado la libertad en Cristo, debemos vivir como hijos de Dios libres. Esto significa dejar atrás los viejos hábitos y caminar en la luz de Cristo. Somos llamados a vivir en santidad y obediencia a Dios. Mire, ya entendamos de una vez, usted y yo, que el momento que nos convertimos, nosotros fuimos llamados a vivir en santidad y obediencia a Dios, en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos. Aquí no hay shortcuts, no hay nada. La libertad en Cristo cambia nuestras vidas, nos libera del poder del pecado y nos da una nueva identidad como hijos de Dios. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, muy clarito, mire, si tiene su Biblia ahí y lo quiere subrayar, subráyelo o grábeselo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Se fija? Si alguno está en Cristo. Cuando nos convertimos, dejamos nuestra mala manera
O sea, cambiamos de amo. Antes éramos súbditos de Satanás, del diablo. Ahora ya no. Ahora somos hijos de Dios, lavados con su sangre preciosa. Reconozcamos la necesidad que tenemos del favor de Dios en nuestra vida. Aceptemos su libertad y vivamos de acuerdo a su palabra. Permitamos al Espíritu Santo que nos transforme y nos guíe en el camino de la verdad. Experimentaremos la plenitud de vida que Jesús nos promete. De esa manera. Pero si no vivimos como Él quiere que vivamos, siempre vamos a estar en problemas, siempre. Mire qué tan importante es saltearse 2 o 3 cultos. Y luego más, si no le gusta leer la Biblia, y si no le gusta orar. Cuando usted viene aquí, usted ya viene bien frío. Es más, el que se siente a un lado de usted, tiene que ponerse chamarra porque usted ya hasta hielo le sale. Está congelado. Yo siempre digo esto. ¿A poco cree que usted que a mí no me da flojera levantarme el domingo? Yo me quisiera levantar, mire, con una tacita de café y prender esa pantalla de 72 pulgadas y ponerme a ver un programa en la mañanita. ¿A poco cree usted que no? Si yo soy humano y soy pecador y todo, yo soy igual que usted. Pero hay un compromiso. Y no lo hago tanto por el compromiso, porque cuando mire, a veces se levanta uno sin ganas, y ahí está uno estirándose y a la 1, a las 2. No, mejor otra vez, a la 1, a las 2. Y así se la pasa uno queriéndose levantar, y no se levanta. Pero mira, hay que hacer el poder, hay que, mire, ¡zas! Y levantarse. Y si no tiene ganas, mire, lo primero ir a prender el foquito ese que, así chiquito para no interrumpir a nadie, abrir la palabra y empezar a leer y empezar a decirle al Señor, no tengo ganas, Señor, pero aún sin ganas yo voy a ir a la iglesia, aunque no tenga ganas. Y mire, ya cuando viene y empieza a alabar al Señor y dice uno, ¿qué hubiera sido de mí si yo me quedo en la casa? Lo que me hubiera perdido. Porque somos humanos, todos. Pero mire, que pueda más el poder de Dios en su vida que el poder del diablo en su vida. Así de sencillo. Que pueda más Dios. Dios es más grande. Mire, el que vive dentro de mí es más grande que el que vive en el mundo. Así de sencillo. Yo tengo que vencer al espíritu ese de 4 patas, esa cama tan cómoda que usted tiene. Tiene que vencerlo. Leímos Gálatas 5, 22, 23, ¿verdad? No lo leímos. Ok, el poder transformador de la libertad en Cristo. La libertad en Cristo no solo nos libera del pecado, sino que también transforma cada aspecto de nuestras vidas. Esta transformación es un proceso de crecimiento, renovación y renovación. La libertad que Jesús nos permite es vivir una vida abundante y llena de propósito. La libertad en Cristo comienza con la transformación personal, o sea, nos empieza a transformar personalmente. Cuando sentamos a Jesús el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros, nos ayuda a abandonar los malos hábitos y a desarrollar el fruto del Espíritu. Por eso es tan importante que cuando usted se convierta, tome un mentor inmediatamente. Y si tiene preguntas, no se quede con las preguntas. Háblelas y dígales, tengo esta pregunta, tengo esta duda. Inmediatamente empiece a leer la palabra, empiece a aprender. ¿Por qué? Porque usted está limpio de todo. En ese momento que usted pasó al frente a recibir a Jesús, Jesús le sacó todos esos pecados y lo tiró al fondo del mar. Usted está limpiecito. ¿Usted qué tiene que hacer ahora? Empezar a leer la palabra para recibir palabra buena, palabra de Dios. Que alguien que le enseñe, alguien que vaya guiándolo por el camino de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo esto debemos de tener nosotros.
si somos hijos de Dios. Todo. El fruto del Espíritu es la obra del Espíritu Santo que produce en nosotros características que se reflejan en nosotros. La naturaleza de Cristo, que reflejan en nosotros la naturaleza de Cristo. No podemos obtenerla sin su ayuda. Por eso debemos unir nuestra vida a la de Cristo. Debe estar unida nuestra vida todo el tiempo, todos los días, 24 horas al día, todo el tiempo. Que en nuestra boca nada más salga bendición, no maldición. Que siempre que tengamos un problema, al primero que tenemos que ir a correr es a las rodillas y al Señor. Es lo primero que tenemos que hacer en todo lo que vayamos a hacer. Estos frutos reflejan el carácter de Cristo en nosotros. La libertad en Cristo restaura relaciones. La libertad en Cristo también restaura y transforma relaciones y nos da el poder para perdonar y amar a otros como Jesús nos ama. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer con los demás que nos ofendan? Perdonarlos. Si Él no lo acepta o no lo quiere recibir, es problema de Él, no de usted. Usted ya lo perdonó. Usted ya se liberó. Usted ya lo soltó. En este versículo encontramos la ley del perdón que nos enseña Cristo. Dios nos perdona debido a su misericordia. Y así debemos de perdonar nosotros también. Debido a que hemos sido perdonados, perdonaremos a otros. Aquellos que no están dispuestos a perdonar, no se han unido a Cristo, que Él estuvo dispuesto a perdonar a los que lo crucificaron. ¿Se acuerda cuando lo crucificaron? En Lucas 23:34, mire lo que dice la palabra. Y Jesús decía, cuando estaba crucificado ahí sufriendo, ya a punto de irse, ya, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Fíjese. Y nosotros no perdonamos una ofensa. O nosotros no perdonamos que no nos saluden. En todas las iglesias hay algo de eso. En todas. En todas. Se ha de creer mucho. Ya ni saludan. Pasaron por enfrente y ni me saludaron. Fíjese. En todas hay. No hay ninguna que diga, no es cierto. Jesús le pidió a Dios que perdonara a los que estaban crucificándolo. Fíjese. Líderes judíos, fíjese lo que eran estas gentes. Líderes judíos, políticos, soldados romanos y a todos los espectadores que no hacían nada por liberarlo. A lo contrario. Dios contestó su oración y abrió el camino para que los asesinos de Jesús pudieran recibir salvación. Fíjese. Si Él perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Vivir en libertad significa vivir en armonía y amor con los demás. Eso significa libertad. Aunque sean lo que sean las personas, no importa. Usted viva en libertad. Usted sea libre en Cristo. Usted sea feliz. Si le contestan con mala cara, usted ponga buena cara. Ahí se va a dar cuenta la gente que usted tiene libertad en Cristo y usted tiene a Cristo en su corazón. La libertad en Cristo causa un impacto en la comunidad. La libertad en Cristo nos capacita para impactar a nuestra comunidad. Somos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad y a compartir el Evangelio con otros. A eso somos llamados nosotros. Mateo 5:16 nos dice, así es Jesús, es Dios hablando. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, nosotros tenemos que hacer luz. Fíjense qué responsabilidad y qué privilegio nos dio Dios de que el mundo que no lo conoce nos vea a nosotros y así ellos puedan saber que hay un Dios grande y poderoso. ¿Fíjense? ¿Qué cara ponemos cuando estamos en el mundo, cuando estamos con gente impía? ¿Qué cara ponemos?
Nosotros somos embajadores de Él, fíjese. Si vivimos para Cristo, brillaremos como luces y mostraremos a otros cómo es Él. Pero si nosotros ocultamos nuestra luz y callamos cuando deberíamos hablar, ¿qué nos espera? Negamos nuestra luz. Si dejamos que el pecado apague nuestra luz, y si no compartimos nuestra luz con otros, o si pasamos por alto las necesidades de los demás. Acuérdese de eso. Tenemos que estar pendientes de las necesidades de los demás. Necesitan oración, hay que orar. Cuando alguien lo invite y diga, hermano, ore por mí, ore por esta situación. Y mire, ¿sabe qué? Puede ayunar conmigo. Vamos a ayunar por esta situación. Complázcalo. Y máximo si es hijo de Dios, es compañero de milicia de usted. No se quede atrás y no le diga, sí, voy a orar. Y llegando a su casa se come un filete. Pues, no, así no funciona. Si a usted lo invitan a orar, ore. Y lo invitan a ayunar también. Seamos luz en medio de la oscuridad de este mundo. El Señor nos anima a que nuestra luz brille delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Nuestra libertad en Cristo debe inspirarnos a servir y ayudar a los demás. Esa es la libertad que nos da Cristo, para eso nos debe de servir, para ayudar a los demás. La libertad en Cristo transforma nuestras vidas de manera poderosa. Permitámosle al Espíritu Santo que obre en nosotros, transformando nuestro carácter, nuestras relaciones y nuestro impacto en la comunidad. Seamos gentes de cambio, llevando el amor y la verdad de Cristo a todos los rincones de nuestra vida, y vivamos en la plenitud de la libertad que Jesús nos da, y seamos luz para el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, luz para el mundo. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Usted ha ido a Las Vegas, ¿verdad? Si usted va de día, usted no mira nada. Pero cuando está encima de la loma, ya cuando uno llega allá a mero arriba, donde está la res área ahí, usted se para y mira un montón de focos encendidos. Usted mira toda la ciudad de Las Vegas. En el día no la ve, por el smog, por lo que sea, pero en la noche sí mira. Y así tenemos que ser nosotros. Cuando la gente nos mire, que digan, aquel es cristiano. ¿Por qué dices que es cristiano? Porque mira, se le nota la luz de Jesús en él. Él nos puede ayudar. Qué bonito sería, ¿verdad? Que la gente nos dijera así. Que nos reconociera por eso. Se puede ocultar una ciudad que esté en la cima de una colina, pero por la noche se puede ver la luz, su luz a la distancia. Así tiene que ser, así tenemos que ser nosotros. Que la gente nos conozca, no por lo que hablamos, sino por la luz, por la cara que pongamos. Cómo nos comportamos, cómo nos dirigimos, cómo caminamos. La verdadera libertad se encuentra solo en nuestro Señor Jesucristo. Él nos invita a permanecer en su palabra, a conocer la verdad y a ser libres del pecado. La libertad que Jesús nos ofrece transforma nuestras vidas en todas las áreas. Él no se queda a medias con nada. Nos llama a vivir como hijos de Dios, libres reflejando su amor y verdad. Hoy hagamos el compromiso de buscar esa libertad para nuestras vidas. Permitamos que Cristo nos transforme y nos guíe a cada paso. Fíjense que no es demasiado tarde. Mucha gente piensa que porque tiene muchos años en el Evangelio, ya tiene callo, dice. Ya no puede cambiar. Ya nadie me cambia. Mentira del diablo. Si Dios te hizo, Dios te cambia. Lo único que Él quiere es la disponibilidad de ti para que te cambie, para que nos cambie, para que nos haga nuevos hombres, nuevas mujeres, que seamos gente de cambio, que seamos gente que está dispuesta a no a sufrir lo que Él sufrió, pero sí a trabajar para el reino de Él. Pero necesitamos que Dios nos enseñe, que Dios nos cambie,
Que nuestra vida sea un testimonio de libertad y del amor que solo se encuentra en Jesús. Eso es lo que tiene que ser, que nuestra vida sea un testimonio de libertad. Que la gente no nos vea derrotados, que no nos vea tristes, que no nos vea acongojados, que cuando nos piden ayuda, en lugar de decirle, pues no, pues va a estar difícil porque ni siquiera vas a la iglesia. ¿Y te acuerdas que te dije que fueras a la iglesia? Pues no vas a la iglesia. Por eso te pasan las cosas, por eso te enfermas, porque nunca vas a la iglesia. Se te acercó, ¿sabes por qué? Porque ya llegó al tope, porque ya no puede más. Pero si tú le empiezas a hablar de esa manera, ¿qué está sucediendo? Estás diciendo, sí, aquí en la iglesia, aquí no me dice nada, en la iglesia va a ser peor. No, ahí en ese momento tú le tienes que decir, no te preocupes. Aún con los problemas que traigas, aún con esa dificultad que tengas, Dios te ama. Ven, vamos a orar. Y Dios va a permitir que todo lo que te pasó a ti quede olvidado. Todas las cosas que tú traes, Dios te va a ayudar. ¿Se fija el cambio de palabras? En cambio, cuando va una persona, y mire, usted decir, pues sí, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque cuando no estaba yo tan en las cosas del Señor, yo decía lo mismo. Me venían a preguntar, decía, pues sí, pues nunca vas a la iglesia, ya por te pasa todo eso. ¿Qué hacemos? ¿Somos luz o somos oscuridad? Y Dios dice allá, este bombillo ya se apagó. Este está fundido, dice. Este ya no trabaja. La luz se nos fue. No, aunque la gente venga con problemas. Mire, es más, la gente viene con problemas y no te va a decir, gloria a Dios, Señor. Gracias porque, mira, me escogiste a mí para sacarme de esto. Y orar por él. Mira, el primer paso es orar por él. Y después que orar por él, decirle, ¿te gustaría recibir a Jesús en tu corazón? Se lo gana para Cristo. Y mire, como esa persona está afligida, está triste y todo, mire, ¿qué más quiere? Como cuando alguien lo arrestan, ¿verdad? Y pechito de paloma. Así se va a ver. Ni las manos va a meter. Pero tenemos que ser inteligentes sobre todo eso. Saber muy bien, pensar inmediatamente, ¿qué haría Dios en este caso? ¿Qué haría Dios? ¿Dios le daría una patada o Dios lo abraza? Yo me voy por el abrazo. Como dice el presidente de México. Abrazos, no balazos, dice. Que nuestra vida sea un testimonio de libertad, hermano, y del amor que solo se encuentra en Jesús. Mire, siempre recordemos Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesús los liberta y nos liberta, vamos a ser libres. Pero para eso tenemos que ponernos en la brecha y decirle, Señor, aquí estoy, pase lo que pase, límpiame, lávame, como dice el corito. Cámbiame, Señor, dice. ¿Usted no lo ha cantado ese? Ese corito está perfecto, lo cantamos bien bonito, pero cuando se trata de que nos vamos a poner para que nos limpie, ahí damos un paso atrás. Así tiene que ser, hermano. Nunca, con Dios nunca nos vamos a equivocar. Nunca. Y nunca nos vamos a arrepentir. Amén. Así que póngase de pie, vamos a orar y después de orar vamos a tener la Santa Cena. ¿Le hablas a tu mamá, hijo? Ok, oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el consejo, Señor. Gracias, Señor, porque lo creemos y lo tenemos en nuestro corazón, que somos libres en Cristo. Libres en tu palabra. Libres en Dios. Libres en todo lo que hagamos para tu ministerio, Señor. Para tu obra, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste esta mañana, Padre, de poder estar aquí, Señor. Tú conoces el sacrificio de cada uno de mis hermanos que hicieron, Padre,
para poder estar aquí de mañana, Señor. Para poder estar aquí, para alabarte, para bendecirte, para buscar tu presencia, Padre. Para buscar tu socorro, Padre. Para buscar soluciones, Padre, a ese problema, Padre, que tienes tú en tu vida, Señor. Para buscarte a ti, Señor, para solucionar esos problemas familiares, de trabajo, de enfermedad, Padre. Gracias, Señor, porque sé, Padre, que esta mañana tú diste la solución a muchos problemas, Señor. Sé, Señor, que tú tienes todo en control, que tú estás con cada uno de los hijos de mis hermanos, donde quiera que ellos estén, Señor. Quizás esta prueba que estamos pasando y que están pasando, Señor, es porque tú nos quieres decir algo, Señor. Es porque tú nos quieres enseñar, Padre. Que el único camino, la verdad y la vida eres tú, Padre. Que a veces, Señor, queremos hacer las cosas por nuestra fuerza, pero así no funcionan, Señor. Queremos hacer las cosas como mejor a nosotros nos parecen, Señor. Pero así no funcionan, Señor. Por eso cada mañana, Señor, que oremos, Padre, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Te podemos pedir muchas cosas, pero algunas de ellas no nos van a ser concedidas, Señor, porque solo tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos y del mío propio, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Gracias porque estuvimos aquí presentes, Señor, para alabarte y para escuchar tu palabra, Señor. Padre, yo bendigo, Señor, a todos y cada uno de esos niños, Padre, que hoy no pudieron venir porque estaban enfermos, Señor. Juntamente con mis hermanos, Señor, a la distancia, Padre, oramos, Padre, para que toda enfermedad, todo dolor de oído, toda calentura, toda jaqueca, Padre, se vaya en el nombre de Jesús, Señor. Y asimismo oramos por mis hermanos, Señor, que tienen hijos fuera de este estado, fuera de este país, Padre. Los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, a donde quiera que ellos vayan, Señor. Y a los que no vinieron, Señor, que no estuvieron presentes aquí, Señor, o tal vez estuvieron oyendo esta disertación, esta palabra, Padre, que no caiga en pedregal, Padre, sino en tierra firme, en tierra fértil, Padre, para que pueda haber fruto y fruto que permanezca, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Yo te pido por cada uno de ellos que los lleves bien a su casa, Padre. Bendícelos, protégelos y cuídalos, Padre. Ponles ángeles guerreros, ángeles ministradores, que vayan con ellos alrededor de ese carro, Padre. Cuídalos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y así lo recibimos y todos los que estamos de acuerdo decimos amén